Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Les parece bien esperar un par de minutos a ver si se incorporan más alumnos, así no tenemos que reiterar lo dicho y el auditorio es un poquito más vasto? ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Bueno, esperamos un par de minutos y nos volvemos a conectar. Bueno, tenemos pocos alumnos hoy en el Zoom, teniendo en cuenta que la cantidad de alumnos es mayor. Ya estamos llegando a la culminación del ciclo cuatrimestral de la asignatura Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Ustedes han sorteado. Estoy hablando generalidades para hacer tiempo también para que vayan ingresando los alumnos, ¿no? Buen día, Ana María, ¿cómo te va? Ahí vi el saludo tuyo y el de Rubén. Eh, Estaba hablando, decía generalidades, estamos llegando a al final de la cursada. Ustedes han sorteado el obstáculo del primer parcial, ahora el jueves próximo, ¿no? El jueves 23 van a tener el segundo parcial, cada uno con su profesor natural, ¿no? En el caso de la comisión número 5 a las 11:30. Hemos tenido días feriados y hemos tenido también un asueto, lo que evidentemente ha alterado, no sustancialmente, pero sí, en parte por lo menos, el cronograma de clases. Por lo tanto, hoy yo tenía que optar o entre el kirchnerismo, que era el tema natural del día de hoy, o un tema de la clase plenaria de mañana, que es feriado, de que es mañana 17, que es la reforma del 94. Entonces opté por dar la reforma del año 94. Y está grabada esta clase para también los alumnos de la comisión número 6 y la comisión número 7. El tema del kirchnerismo, si es que lo tratamos, vamos a ver sobre todo el contexto histórico, el no balotage de un expresidente, la alianza entre el presidente electo por una asamblea legislativa Duhalde con Néstor Kirchner. Es decir, a lo mejor tocamos el canje de la deuda, o sea, la negociación que hizo el ministro Roberto Labaña en ese momento, pero bueno, no creo que podamos hablar de toda la gestión. Por lo tanto, lo que hace a los alumnos de la comisión número 5, el día miércoles próximo, seguramente no van a ser evaluados en cuanto al tema del kirchnerismo, salvo lo que yo hablé, que son rasgos generales. Sí, he preferido, insisto, lo estoy diciendo por segunda vez, aunque llegue el hartazgo, prefiero hablar, ¿cierto?, un tema que es común a todas las comisiones y no un tema puntual de una comisión. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bien. Bueno, me parece que ya estamos en condiciones, hay 10 alumnos, me parece que tenemos bastantes más. Pero bueno,
estamos en condiciones de dar comienzo a la charla. Ahí veo que se están incorporando, entonces bueno, no sé si empezar o esperar. Avanzo, retrocedo, esperamos un minuto más. Estamos también tenemos alguna oportunidad procesal correcta para que ustedes me quieran hacer alguna pregunta mientras van ingresando alumnos. ¿Tienen algún interrogante que formular? Esta sería una ocasión propicia para eso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer, ya sea sobre el contenido o sobre el continente, etcétera? Tommy, Juan Martín, Melina, Jonathan, Ana, Ruth, Juliana, Santiago, Sebastián, Agustín, Nahuel, Rubén. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme? El tema de hoy, Melina, era el kirchnerismo. De hecho, ustedes tienen el cronograma de actividades. Lo que pasa que, como ha habido un día asueto y 2 feriados por lo menos, ha alterado, no en cuanto al meollo, en cuanto a lo esencial, pero sí, por lo menos en aspecto secundario, el normal desarrollo de las clases, teniendo en cuenta el tema de la virtualidad, la no presencialidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a rozar el tema del kirchnerismo y el tema puntual va a ser el que tendríamos que dar mañana, que es el tema de la clase plenaria, que es la reforma constitucional del año 1994. No sé, Melina, si está satisfecha con la respuesta. Pueden hablar, ¿eh? O sea, no necesariamente manejarnos a través del chat. Rubén preguntó, perdón, no, Ruth preguntó cómo seremos evaluados. Van a ser evaluados de manera oral por el profesor natural de la comisión número 5, que en este caso es el doctor Leonardo Palacios, y eventualmente si asisto yo. También va a estar presente el ayudante alumno. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, profe, gracias. Igual que la otra vez. Quienes no concurran o evidentemente no sortean el obstáculo del segundo parcial, ¿cierto? Está programado para el viernes, que es el día de las clases plenarias, a las 16:45, el viernes 1 de julio. Pero bueno, espero que ese acontecimiento no ocurra, salvo aquellos que no fueran. Pero bueno, es un albur, puede pasar, ¿cierto?, que algún alumno pueda no dar bien el examen, ¿no? Bueno, arrancamos entonces con la reforma del año 1994. Primeramente, todos sabemos que en el vértice de la pirámide jurídica kelseniana, este autor austríaco, Hans Kelsen, que ustedes lo habrán sentido nombrar seguramente también en una materia introductoria, una asignatura bastante significativa como es Teoría General del Derecho, en cuanto a la evolución del pensamiento jurídico, ¿cierto? Y cuando habrán hablado del positivismo, seguramente no habrán dejado pasar la oportunidad a los docentes de las comisiones que ustedes hayan cursado sobre el positivismo jurídico y Hans Kelsen. Hans Kelsen hablaba en la teoría pura del derecho, ¿no?, y también otros textos, de una pirámide, y en el vértice de la pirámide estaba la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna ley por encima del texto constitucional, también llamado Carta Magna o ley fundamental, etc. La Constitución es una ley, pero no es cualquier ley, porque dijimos que si está en el vértice piramidal, es la ley de leyes. ¿Está claro? Es la voluntad institucional de un pueblo, según Manuel Arauz Castex, es el pueblo hecho ley, una definición romántica de Juan María Gutiérrez, un hombre de la generación del 37, que ustedes estudiaron durante la época de Rosas para el primer parcial, ¿no? Perdón, yo sigo con la charla, las cuestiones administrativas, técnicas, informáticas, no las manejo. Así que, Sebastián,
no sé qué otra cosa decirte. Por un lado, ¿qué es la Constitución? Y sabemos que es la ley principal, principio de supremacía constitucional, artículo 31 de la Constitución Nacional. Esta Constitución, las leyes que en consecuencia se dicten y los tratados con las naciones extranjeras son ley de la nación. Artículo 31, que es el que habla del principio de supremacía constitucional. Sabiendo que la Constitución es una ley, pero no es cualquier ley, la pregunta de rigor es, ¿puede ser objeto de enmienda la Constitución Nacional? ¿Puede reformarse la Constitución Nacional? Ustedes me pondrán en el chat, ¿sí o no? Sí, profe, se puede reformar. Bien, Sebastián, se puede reformar la Constitución. Ahora, la Constitución Nacional se reforma con un mecanismo flexible, es decir, son los mismos legisladores de las dos cámaras que reforman la Constitución, o hay un procedimiento establecido en un artículo explícito por la reforma constitucional de 1994. Por lo que tengo entendido hay un procedimiento explícito. Primero se le tiene que consultar al Muy pueblo. bien, Sebastián, muy bien. Los Yo voy a artículos. anotar el artículo, ¿cierto?, que habla del sistema rígido, ¿no? No es flexible, por lo tanto. Porque se necesita un procedimiento rígido, ¿cierto? El artículo 30 de la Constitución dice que se necesita un quórum distinto a la mayoría absoluta, es decir, normalmente para que un proyecto se convierta en ley se necesita la mitad más uno de ambas cámaras, es decir, la mayoría absoluta. El quórum para reformar la Constitución, porque no es una ley cualquiera, como dijimos anteriormente, es mayor a la mayoría absoluta, que es las 2/3 partes, y no de los presentes, que están en esa acta de sesiones que se va a tratar la reforma, sino de los totales. ¿Me explico? O sea, que las 2/3 partes son de los totales y no de los presentes, para desestimar cualquier argucia que pueda esgrimirse, como sucedió en la reforma constitucional del año 1949, que se reformó con los presentes. Eso también da una polémica bibliográfica, hay autores que están de un lado de la biblioteca, hay autores que están en otro. La cuestión es que el presidente de la bancada radical, en ese momento, el juninense Moisés Levenson, retiró la bancada radical de la reforma constitucional, que posibilitó, entre otras cosas, encuadrar la Constitución liberal del 53 en el constitucionalismo social de Kelsen de Austria, de Villa en México, etc., e incorporar derechos sociales, un rol activo del Estado en materia de soberanía de recursos naturales, etcétera, etcétera, y también la posibilidad de que el presidente Perón pueda ser reelecto, cosa que finalmente ocurrió, y que después del golpe del 55, que fue una constante del siglo pasado, del siglo XX, deja de lado la enmienda total de la reforma constitucional del 49 y se reinstala la vieja Constitución liberal de 1853. Pero volviendo al artículo 30, dijimos que el quórum es distinto a la mayoría simple, es decir, es una mayoría de 2/3 partes de los totales y no de los presentes. Por lo tanto, se necesita un número mayor que posibilita necesariamente que haya un acuerdo entre los partidos, entre por lo menos los dos partidos más importantes, el oficialismo y la primera minoría, es decir, la oposición más significativa. Si no, imagínense, ¿qué partido político, qué expresión política que tiene representación parlamentaria tiene 2/3 partes? Nadie, ¿o no? Ni siquiera Perón, que obtuvo 62% de los votos en el año 52, tenía las 2/3 partes de los votos. ¿Se entiende? Hoy en día, y en la historia parlamentaria argentina, nadie tuvo las 2/3 partes. Por eso hubo un pacto en ese momento para poder reformar la Constitución, un pacto entre el presidente Menem y el líder de la oposición, que era el doctor Alfonsín. ¿Cómo se llamó ese pacto? Probablemente ustedes lo habrán sentido nombrar. ¿El Pacto de Olivos? Muy bien, Santiago, el Pacto de Olivos. Primeramente, hacer un pacto o un tratado no es un pecado. De hecho, los monárquicos españoles, después de la muerte de Franco, y los socialistas,
la expresión de izquierda de España, hicieron el pacto de la Moncloa, que sacó a España de la decadencia y del ostracismo y la reincorporó al concierto de las naciones. Me explico, el tema que, bueno, ahora vamos a hablar un poco del Pacto de Olivos, pero me adelanté involuntariamente porque tengo que terminar la etapa B del artículo 30, como bien decía Sebastián. Aparte de sancionar una ley que declare la necesidad y urgencia de la reforma constitucional con un quórum distinto a la mayoría simple, que son los 2/3 partes de los totales de los diputados y los senadores de la Nación, aparte de esa ley que declara la necesidad y urgencia de la reforma constitucional, hay que convocar una Convención Nacional Constituyente. Hablo de Convención Nacional porque estamos analizando el texto nacional, mayúsculo. Si estuviéramos hablando de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, sería una Convención Provincial Constituyente, ¿está claro? Porque las provincias también tienen sus propias constituciones porque nuestro país es federal, pero nosotros estamos haciendo un exégesis, ¿cierto?, de la ley fundamental. Por lo tanto, el sistema para reformar, ¿se puede reformar? Sí, me dijeron, concretamente Sebastián. ¿Es flexible o es rígido el mecanismo para la reforma? Si hay mecanismo para la reforma, ya estoy infiriendo la respuesta, que es rígido o flexible. Rígido. Bien, Juan Martín, es rígido. Entonces hay que leer el artículo 30. Que también nuestra materia, nuestra asignatura, no es solamente ver la historia propia, la historia vernácula, sino también el marco constitucional. Es decir, como vimos la Constitución del 19, la Constitución del 26, los debates del 53, ¿cierto?, los pactos preexistentes, los tratados interprovinciales, bilaterales y multilaterales anteriores a la sanción de la Constitución del 53, ¿cierto?, el acuerdo de San José de Flores, el protocolo de Palermo, etcétera, etcétera, ¿no? Y si vamos para atrás, el decreto de seguridad individual con Moreno, bueno, todo un andamiaje jurídico tiene nuestra asignatura. Si a eso le sumamos historia del derecho, historia del romano, lo hace una asignatura introductoria por un lado, pero también con muchas pretensiones, ¿o no? Conforme a la reforma de la currícula a nuestra Casa de Altos Estudios en la Facultad de Derecho, en nuestra unidad académica. Bien, el Pacto de Olivos, lo han dicho ustedes, no está mal hacer un pacto, ¿no? El tema es cuando es con force, cuando es un pacto forzado, o cuando es un pacto espurio que se hace entre gallos y medianoche, es decir, no se transparenta el acuerdo. ¿Se entiende? El acuerdo entre el presidente Menem y el doctor Alfonsín no fue transparentado, ¿no? Quizás del lado del oficialismo más que de la oposición. El presidente Alfonsín, líder del radicalismo en ese momento, ¿no?, negoció cuestiones que se incorporaron a la reforma, y el presidente Menem logró que también se incluyera la posibilidad de reelección. ¿Se entiende? Porque la vieja Constitución de 1853 nos hablaba que la duración o el mandato de los presidentes era de ¿cuánto tiempo? Ustedes me lo dirán. 6 años. De hecho, 6 años. Y era elegido, por ejemplo, el doctor Alfonsín, en el año 83, fue electo presidente derrotando la fórmula del Partido Justicialista. La lista 3 venció a la lista número 2, ¿cierto? La 1 era el MID, etcétera, etcétera, ¿no? Y el candidato era Ítalo Luder, el candidato a vicepresidente era Diolindo Vittel, y la fórmula Alfonsín Martínez triunfó con el 52% contra el 40%, es decir, un margen importante de 12 puntos con el que salió segundo. Inclusive ganó la provincia de Buenos Aires, con Alejandro Armendáriz, Elba Raulet, contra Herminio Iglesias, José Carmelo Americe. Bueno, la cuestión es que el peronismo solamente ganó en esa elección de 1983 la provincia de Tucumán con el gobernador Riera, que me acuerdo que Isabel Perón, que ahora está viviendo en España, ella es una mujer muy grande, y que fue presidenta y presa de la dictadura militar, visitó Tucumán porque fue el lugar donde Fernando Riera fue ungido gobernador de esa provincia, no siendo derrotado el justicialismo nunca en la provincia de Tucumán. Bueno, la cuestión, esto es anecdótico, ¿no? Nosotros estamos hablando de la reforma del año 94 y del Pacto de Olivos. Les decía, per se,
Está mal que el partido de gobierno teja alianzas, en este caso para reformar la Constitución, pero podría ser por cualquier otro tema, puede ser otro tema distinto a la reforma constitucional. ¿Está mal que se pongan de acuerdo en delinear líneas básicas, en este caso, no básicas, en este caso estamos hablando de la reforma constitucional? ¿Qué les parece a ustedes? Así no hacemos una clase magistral en el sentido técnico, en el sentido técnico pedagógico, ¿no? Que sea uno brillante lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está mal que Alfonsín haya hecho un acuerdo con el presidente de ese momento, o que ahora el presidente actual haga un acuerdo sobre determinados puntos, ya sea para reformar la Constitución o para cualquier otro tema, conjuntos por el cambio, por ejemplo? ¿Qué les parece? No, que está bien, si hay que reformar la Constitución y hay que agregar algún artículo dentro del plano lógico, digamos, no de cosas que no tengan nada que ver, sí, está perfecto que se alineen las dos fuerzas políticas más importantes. Me parece, coincido en todo lo que decís. Aparte, Siempre y más allá cuando de sea eso, transparente. bueno, ese es el tema. Ahora, el otro tema era que se necesita un número importante para reformar la Constitución, ¿o no, muchachos y señoritas? Sí, aparte que por más que lo que planteen los políticos, también el pueblo tiene que decidir qué es lo que si está de acuerdo o no con lo que se va a reformar. Porque un Bueno, ejemplo le doy. Si van a poner una reelección del presidente, tenemos que estar de acuerdo los argentinos, por más que las fuerzas políticas o los políticos, como usted dijo en este caso, Macri, Cristina, estén de acuerdo. Si nosotros no estamos de acuerdo, creo que no se va a poder hacer eso. sí, te entiendo lo que vos me querés decir, pero me voy al Pacto de Olivos, ¿cierto? Se necesita un número significativo parlamentario. Se necesitan las 2/3 partes, ni siquiera de los presentes, de los totales de las dos cámaras, de la baja y de la alta, de diputados y de senadores. Sí o sí tiene que haber un acuerdo para reformar la Constitución, porque no estamos hablando de una ley cualquiera, estamos hablando de la ley fundamental. En ese caso, el doctor Alfonsín fue permeable y posibilitó un pacto, que desde mi perspectiva, muy modesta por cierto, y tampoco es la verdad revelada, es simplemente una posición subjetiva, como la podría tener cualquier habitante de la República Argentina, no se transparentó. Se hizo entre gallos y medianoche, porque se necesita, en la etapa A del artículo 30, una ley que declare la necesidad de urgencia, con un quórum distinto a la mayoría absoluta. ¿Hasta ahí va bien? Perfecto. Ahora, para sacar esa ley, en términos vulgares, para sancionar esa ley con ese quórum tan alto, que declare la necesidad de urgencia, ahí en esa ley ya se acordaron los puntos que se iban a reformar. ¿Me explico? Eso se llamó cláusula cerrojo. Lo voy a anotar en el chat. ¿Me explico? Eso se llamó cláusula cerrojo. ¿Por qué? Porque después se cumplió con el artículo 30, se convocó a convencionales nacionales constituyentes, se reunió en Santa Fe, duró 90 días la convención y no hubo debate. ¿Por qué no hubo debate? Porque hubo debate en ese momento cuando se sancionó la ley. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el obispo Jaime de Nevares, que fue convencional constituyente por el Frente Grande de Pino Solanas y Chacho Álvarez en ese momento, se retiró de la convención constituyente de Santa Fe porque dijo, ¿para qué estoy acá? ¿Cierto? Si ya no se puede discutir nada porque hay una cláusula cerrojo, ya se sabe cuáles son los artículos que son reformados. No sé si fui didácticamente o pedagógicamente claro con lo que estoy diciendo para explicar la cláusula cerrojo. Sí. Sí, profe. O sea, se convocó una elección, es decir, se dio cumplimiento al artículo 30. Duraron 90 días sesionando en Santa Fe, pero no discutieron nada, porque ya la ley que declaró la necesidad de urgencia, etapa del artículo 30, con ese quórum distinto a la mayoría absoluta, ya ahí acordaron lo que se iba a discutir, la reelección, etcétera, etcétera, y todos los temas que ahora vamos a charlar, que fueron objeto de reforma, ¿no? ¿Me explico? Hubo 3 partidos muy importantes en esa convención que fueron
el Partido Justicialista, el Radical y el Frente Grande, que era un partido donde se nutrió de peronistas disidentes, gente de izquierda, cierto, que inclusive le ganó la elección al radicalismo acá en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Pino Solanas, un cineasta que fue diputado nacional y fue embajador en la UNESCO, murió el año pasado de COVID en Francia, siendo embajador de la UNESCO, del gobierno de Alberto Fernández, fue vicepresidente de la Convención Constituyente. ¿Está bien? Pero bueno, eso es anecdótico también. No hace al contenido de la reforma ni al tema que nosotros tenemos que abordar, pero yo lo que quería decirles a ustedes son algunas cosas. Primero, que la reforma puede ser objeto de enmienda, ustedes me lo dijeron. De hecho, en 1860 hay una discusión bibliográfica en términos de derecho o teoría constitucional, porque algunos dicen que se está en ejercicio del poder constituyente originario, por eso sería Constitución 53-60 y la reforma del 60 no sería reforma. Otros dicen que sí, la de 1866, que incluye la potestad del Congreso o la atribución del Parlamento argentino de establecer derechos de importación y de exportación. Concretamente, los derechos de exportación son las famosas retenciones, ¿cierto? Que es un impuesto a las exportaciones. ¿Está bien? Comúnmente llamadas exportaciones, que obviamente uno las identifica con el sector agropecuario, pero también puede haber retenciones a otras actividades económicas, por ejemplo la minería, por ejemplo la pesca, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso lo incluyó la reforma de 1866. La reforma de 1898, en realidad más que una reforma fue una ley de ministerios, porque se amplió el número de ministros de la Corte. La reforma de 1944, que enrola al país en el constitucionalismo social y que fue elogiada, entre otros, por Maurice Duverger, un autor muy superlativo de derecho político, ¿no? Y que después es desterrada por el golpe militar del año 1955. De hecho, hoy se cumple, 16 de junio, ¿no? Hoy se cumple el bombardeo a civiles desarmados en la Plaza de Mayo por parte de la aviación de la Marina. Hoy 16 de junio, ¿no? Hoy 16 de junio del año 1952, de 1955, en el 52 fue reelecto Perón, se conmemora el aniversario del bombardeo Inocentes, ¿cierto? Chicos en buses escolares, en colectivos escolares, por parte de la aviación de la Marina, entre ellos del entonces capitán de la Armada Argentina, Francisco Manrique. Pero en fin, me parece que venía a la ocasión, al caso, repudiar, ¿no? Repudiar ese intento de menoscamar el sistema institucional y que finalmente terminó con el derrocamiento de facto por parte de los militares al gobierno electo de manera por la vía popular. Como también, ¿cierto?, aprovechamos la ocasión para condenar todos los golpes militares que le hicieron a don Hipólito en el año 30, el del 43, el del 55, que es el que estamos hablando, el del 62 a Frondizi, el del 66 al doctor Ilia, y el último que fue el golpe militar, quizás el más violento, porque el anterior era el del 55, que lo fue, pero el del 76 fue el que tuvo mayores consecuencias en cuanto a vidas y desapariciones forzadas de personas, que fue el golpe del 76. La reforma puede ser, porque imagínense, si no estaríamos instaurando, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, un orden injusto desde el punto de vista naturalista. Es decir, si nunca se puede reformar una ley, sería un derecho injusto. Cualquier ley. Y si estamos hablando de la Constitución Nacional, obviamente la Constitución no se puede reformar todos los días, para dar un ejemplo metafórico. Pero cuando pasa un tiempo importante, la sociedad va cambiando y es necesario que se adecue a los nuevos tiempos. Pero para eso se necesita respetar el artículo 30 de la Constitución Nacional. ¿Está claro? Hubo una ley que declaró la necesidad de urgencia y se convocó a elecciones y el quórum que se utilizó fue el de las 2/3 partes de los totales de los miembros de ambas cámaras. Y por eso en esa ley que declaró la necesidad de urgencia se establecieron los puntos a reformar, que es lo que se llamó cláusula cerrojo. Por eso en los 90 días que duró la convención en Santa Fe,
hubo algún diputado, como les decía yo, el obispo antecedentemente, Jaime de Nevares, que se metió en política y fue candidato del Frente Grande de la provincia de Neuquén, era el obispo de Neuquén, y se retiró, ¿cierto? Creo que con otro convencional de Neuquén, que creo que tuve la oportunidad de conocer, no me acuerdo ahora el nombre, pero un muchacho joven, me acuerdo que era en ese momento, y se fueron porque no tenía sentido, porque no había debate. No sé si soy claro con esto. Y vuelvo al tema de la cláusula cerrojo. ¿Está claro? Había una urgencia más personal que institucional del presidente entonces en ser reelecto. En realidad la reelección, desde el punto de vista personal, no está mal. De hecho, la Constitución nueva permite la reelección, ¿cierto? Es lo que se logró durante la reforma del año 1994, y en definitiva, como que creo que dijo Santiago o Sebastián, es el pueblo el que va a decir si ratifican por 4 años más a un presidente o bien. Por ejemplo, Macri quiso ser reelecto y legalmente estaba habilitado para hacerlo, y sin embargo el pueblo le dijo, no señor, usted endeudó el país, vamos a darle una oportunidad nuevamente al peronismo. Bueno, y ahora Alberto Fernández, o el que fuere, si fuera Alberto Fernández, puede ser candidato a presidente de vuelta. Yo creo que bueno, va a haber una situación interna muy revuelta dentro del partido gobernante, dentro de la coalición gobernante, que es el Frente de Todo, pero vamos a suponer en términos legales, Alberto Fernández, ¿estaría habilitado a ser candidato nuevamente? Ana María, no se te escucha. Sí, pero estoy viendo tu asentimiento. Sí, puede ser candidato nuevamente. Después el pueblo va a decir, les pregunto, ¿Cristina Fernández podría ser candidata a presidenta de la República? Ella fue presidenta y fue reelecta. Sí, sí, Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué, Santiago? Porque supongo que se pueden Supongo reelegir, no, que dice la Constitución reformada del año 94. que ya pasó otro periodo electoral en el medio. Muy bien, que es el periodo donde ella es vicepresidenta, pero no presidenta. Una cosa inédita en la historia política argentina, y yo creo que no veo casos en el mundo donde el presidente, digamos, es puesto por su vicepresidenta. No sé si soy claro. ¿Forma parte de la ingeniería electoral o no? De hecho, ha dado rédito porque permitió ganarle al presidente Macri, ¿o no? Pero Santiago contestó bien. Cristina Fernández podría ser candidata nuevamente a presidente. Eso después, definitiva, lo va a elegir el Frente de Todos en una interna o bien en un Congreso Nacional partidario sin interna. Bueno, en fin, eso es una cuestión partidaria. ¿Se entiende? Lo mismo el candidato de Juntos por el Cambio seguramente va a venir entre una interna entre el radicalismo y el PRO. Pero bueno, forma parte de la regla de juego de la democracia. ¿Se entiende lo que está diciendo la competencia interna? Porque también puede haber miradas internas, no entre oficialistas y opositores, también dentro del mismo oficialismo y también dentro de la misma oposición. Bien, ¿quedó claro eso lo de la cláusula cerrojo? Y entramos a charlar las cuestiones que se reformaron. Una de ellas es que el presidente se elige en forma directa, puede ser reelecto. ¿Por qué periodo de tiempo es la duración del mandato presidencial? Antes eran 6 sin reelección, electos por un colegio electoral de manera indirecta. 4 años. 4 años. ¿Puede ser reelecto? Sí. Por otros 4 años. ¿Puede ser reelecto? Y acá vemos lo que charló Santiago, creo. No. Tiene que pasar un periodo y ahí se puede volver a presentar. ¿Ha habido casos en la historia argentina que por force hubo algún presidente que quiso torcer, ¿no? Y quiso ser reelecto? Menem. Sí. ¿Y? En el 2003, ¿no? Claro. No, en el 2003 No, fue candidato, pero dejó un espacio.
Cuando ganó de la Rúa, ¿no fue? Exacto, ahí no pudo ser candidato y el candidato fue Dualde, ¿se acuerdan? Y de la Rúa, Chacho Álvarez le ganaron a Dualde Ortega, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí digamos que el presidente Menem, digamos que vio con buenos ojos que haya perdido Dualde. ¿Está bien? Pero él trató, cuando cumplió los 6 años, se reformó la Constitución 4 años más, aparte Alfonsín se había ido por distintas circunstancias 6 meses antes, gobernó 10 años y medio. Y bueno, esto de la patología del poder hizo que por forces, si hubiera una nueva intentona de reformar la Constitución para agregar una reelección, o sea, una reelección indefinida. Y ahí, bueno, ahí la oposición se plantó, inclusive una oposición interna dentro del peronismo, y todo el arco político de la Argentina, y le dijeron, no señor, eso va más allá, digamos, de la cuestión reeleccionaria. Este es un tema que es una patología constitucional, ¿o no? ¿Está claro? Y también Cristina, en algún momento quiso ser reelecta. ¿Se entiende? Ahí la gente votó por un señor que se llamó de Narváez, no sé si se acuerdan. Que ahora, vieron esa gente que entra en la política, se va, que tiene mucha plata, que son empresarios, que bueno, en fin, desapareció de la política, ¿no? Pero bueno, en ese momento ganó las elecciones legislativas. Me van siguiendo, ¿no? Y abortó Sí, las que- posibilidades de que se reformara la Constitución para establecer la reelección de Cristina. Volvió al es uno de poder los dueños Cristina de Chango siendo Más. vicepresidenta de Alberto, ¿no? En una jugada política magistral, desde mi punto de vista, y ahora estaría habilitada a ser candidata nuevamente, cosa que yo creo que no lo va a hacer. ¿Está bien? Bueno, el tema de la elección presidencial me parece que se sabe cómo fue en la Constitución del 53 y las sucesivas reformas, hasta que la última del año 94 establece la reelección, la duración de 4 años del mandato, puede descansar un periodo y después volverse a presentar, pero también incorpora otras variantes en cuanto al tema de la elección presidencial para después ir a otras temáticas. ¿Cuáles son? La elección directa, no por medio de representantes. Eso ya lo dijimos, es así, está Ah. bien. Pero ¿qué es eso del balotaje argentino? Eso es medio raro, ¿no? Porque el balotaje tenés que tener la mitad más uno. Si no sacás la mitad más uno, no es balotaje. Eso pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Francia. En todos los lugares del mundo, el balotaje es, si no lográs la mitad más uno, se repite al mes la elección entre las dos fórmulas más votadas, ¿o no? Pero nosotros acá en la reforma, ¿cierto?, del año 94, se hizo una cosa muy sui generis, ¿no? Muy particular. Si se obtiene el 45% de los votos, ¿hay balotaje? ¿Hay segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a suponer que Alberto Fernández es candidato de vuelta del Frente de Todos y obtiene el 45% de los votos, no obtiene el 50% más un voto, obtiene el 45% de los votos. Conforme a la reforma constitucional del 94, ¿es presidente o bien tiene que ir a una segunda vuelta, a un balotaje con el candidato de, no sé, Milei o Juntos por el Cambio? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ana María Basotti saca el 45% de los votos válidos, ¿no? ¿Es presidenta de la Argentina o tiene que ir a un balotaje? ¿Qué dice la Constitución? Ustedes pueden deducir, de acuerdo a lo que yo hablé, que es un balotaje muy vernáculo, muy sui generis, muy particular, distinto a los balotajes como deben ser en todos lados del mundo. ¿Qué les parece, por sentido común? No ¿Qué hace dice la falta el reforma del balotaje. 94? No hace falta. No. Si saca el 45 o Si más. sacás el 45% de los votos, no hay balotaje. Y también, ¿cierto? Si sacás el 40% y hay 10 puntos de diferencia con el segundo. Es decir, Ana María Basotti saca el 40% de los votos
y Ruth Díaz saca el 30% de los votos. ¿Hay balotaje o la presidenta es Ana María Basotti? No hay balotaje. ¿Se entiende? O sea, se desnaturaliza el balotaje. Por ejemplo, Scioli sacó más votos que Macri en el 2015, pero no logró el 40, ni 10 puntos de diferencia, y mucho menos logró el 45. Por lo tanto, se fue a una segunda vuelta y ahí Macri le ganó a Scioli. ¿Es así o no? Scioli Zarini, Macri, ¿cómo se llama? Michetti. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Ahí sí, ganó 51-49, 50,5 a 49,50, por un punto y medio. Ahí Macri gobernó 4 años. ¿Está bien? Pero si hubiera obtenido el 45% Scioli o el 40% con 10 puntos de diferencia, creo que salió 38-33, una cosa así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. O sea, ahí sí se iría a balotaje. Porque no es ni el 45, ni 40, ni 10 puntos de diferencia con el segundo. Bien, y la elección es directa, no es por colegio electoral indirecta, como venía siendo, ¿cierto?, desde la Constitución del 53 con las reformas hasta la reforma del año 1994. Bien, ¿qué otras cosas se incorporó? Por ejemplo, el doctor Alfonsín, ¿cierto?, le votó la reforma al presidente de ese momento y al partido gobernante, y también le votó este balotaje muy peculiar. Ahora también él introdujo algunas modificaciones que el partido de gobierno tuvo que ceder. Por ejemplo, voy a anotar acá en el chat, y después vamos a explicar. Tercer senador, jefe de gabinete, partidos políticos con rango constitucionalizado. Por ahí puede haber un error de tipeo. En la Constitución Nacional es CN. Vieron que cada asignatura tiene su propio vocabulario, ¿no? La nuestra no está exenta de tener su propio lenguaje. CN, Constitución Nacional. Estoy anotando en el chat. Bueno, puse algunas cuestiones que reformó la Constitución. Pregunto al conjunto, ¿se puede reformar la Constitución? Sí. ¿Es a través de un método flexible? No. Es a través de un método rígido, porque hay un artículo, el 30, que establece un procedimiento A y B. ¿Hasta ahí va bien? Cláusula cerrojo, un debate inexistente en la Convención de Santa Fe, retiro de algunos legisladores, etcétera, etcétera. ¿Es correcto hasta ahora? ¿Se posibilitó que el presidente fuera reelecto? Sí. ¿Se hace un sistema muy particular sui generis? También. Ese balotaje un poco extraño. Bueno,
etc. Bárbaro. Y ahí en el chat anoté algunas cuestiones que se reformaron en la Constitución, muchas por exigencia del partido de la oposición. Hay otras que no puse por una cuestión de tiempo, por ejemplo, la regionalización de las provincias para acentuar el federalismo, la protección de los derechos de los pueblos originarios. ¿Me van siguiendo? Otro tema que sí lo voy a anotar, que es el artículo 41 y artículo 42, que son los llamados nuevos derechos, que son del medio ambiente y el de los consumidores. Bien, díganme ustedes qué cosa puse en el chat y yo lo explico brevemente. Cuando veamos todo eso, les dije, algunos no los puse, por ejemplo, la federalización, la regionalización de las provincias, o sea, que se fomente la regionalización en términos económicos, la cuestión étnica y la defensa de los pueblos originarios, por ejemplo. Bueno, ahí también se reformó algunos artículos de la Constitución. Antes de hablar de estos temas que se reformaron, ¿no? Por ahí vamos a pasar un poquito a las 12:30, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿la reforma de la Constitución puede ser parcial o total? ¿O solamente se reforman poquitos artículos o se pueden reformar muchos artículos? ¿Cómo puede ser la reforma de la Constitución? ¿Puede ser parcial solamente, puede ser total solamente, o puede ser parcial y total? Parcial ¿Se y pueden total, ¿no? reformar muchos artículos o se pueden reformar pocos artículos? Exacto, o sea que la reforma de la Constitución, como bien dice la Ana María, puede ser parcial o total. Por ejemplo, la de 1898, que cambió el número de ministros de la Corte, ¿qué les parece? ¿Fue parcial o fue total? Parcial. Parcial, porque solamente fue una reforma muy menor. La reforma del 94 fue una reforma bastante significativa, no sé si fue total, pero más total que parcial, diría yo, ¿no? Porque se reformaron todas estas cosas que pusimos en el chat. La del 49 fue una reforma total, hasta se modificó la ideología del preámbulo, que hablaba de explotación del hombre por el hombre, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Metodológicamente nuestra Constitución tiene un preámbulo y dos partes, una dogmática y una orgánica. Ahora bien, ahora sí, díganme las cosas que se reformaron. Hay algunas que omití voluntariamente y se las estoy comentando, como el tema ese que hablé de la regionalización en términos económicos, de los pueblos originarios, o regionalización en materia económica, que tiene que ver con el federalismo, y otras que les puse ahí. Así que vayan diciéndome una por una, la vamos a explicar brevemente, porque esto es materia de análisis, ¿cierto?, de derecho constitucional, pero bueno, nuestra asignatura tiene un contexto constitucional y nosotros tenemos que darle los elementos para cuando ustedes puedan cursar, después de sortear el obstáculo de esta asignatura. Tercer senador. ¿Cuántos senadores había por provincia antes de la reforma del 94? ¿Dos? 2. Muy bien, Santiago. ¿Cuántos hay ahora? 3, evidentemente. Hay 3. No Bien. importa que una provincia sea más rica que otra provincia, que tenga más habitantes, que tenga más recursos energéticos o más recursos humanos. Todas las provincias tienen 3 senadores. Tierra del Fuego, Buenos Aires, para dar 2 ejemplos, digamos, de una provincia chica y de una provincia grande, porque importantes son todas, ¿no? Todas tienen 3 senadores. ¿Qué les parece? ¿Los senadores representan al pueblo o representan a las provincias? Si todas las provincias tienen 3 senadores, que es la Cámara Alta, o la Cámara de los Lores en Inglaterra, ¿no?, en el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte,
representan los senadores, Ana María dice bien, a las provincias. Ahora, Tierra del Fuego tiene la misma cantidad de diputados nacionales, Cámara Baja, que la provincia de Buenos Aires. No, porque los diputados no son por cantidad de Exacto, por lo personas. tanto, Buenos Aires tiene 75 diputados nacionales que se renuevan por bienio y Tierra del Fuego tiene 5. Cava tiene 12, así, por cantidad de habitantes. ¿Está claro? Bien. ¿Y los diputados representan al pueblo o representan a las provincias? Si los senadores representan a las provincias, ¿los diputados a quién representan? Al pueblo. Bien. Otro tema que se reformó fue las autonomías universitarias tienen rango constitucional, que fue una exigencia del doctor Alfonsín. ¿Qué quiere decir? ¿Puede el presidente de la República Argentina intervenir una universidad como interviene una provincia, conforme al artículo 6? ¿Puede la policía No. entrar dentro de una universidad o dentro de una facultad de una universidad? No. Las universidades son autónomas, es decir, están gobernadas por un claustro, ustedes lo ven en la vida diaria de nuestra facultad, por un claustro estudiantil compuesto por 4 estudiantes que se eligen por elecciones estudiantiles los meses de septiembre de cada año, por 2 graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por 6 docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En total, 12 integrantes del Consejo Académico. Y a su vez se eligen candidatos al Consejo Superior, que es el gobierno de la universidad. ¿Está claro? Y las universidades son autónomas. Son públicas, son gratuitas, obviamente el Estado Nacional aporta para los sueldos administrativos, para los sueldos docentes y para los insumos, y no pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco la policía puede entrar, ¿cierto?, en las universidades nacionales, ¿cierto?, como pasó en la época de la dictadura militar, con la noche de los bastones largos durante ese régimen de Longaniato en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país. ¿Está bien? Esa fue una exigencia del doctor Alfonsín para poder negociar, ¿cierto?, la reelección presidencial. ¿Está bien? El tercer senador, porque antes, generalmente en las provincias, los 2 senadores los obtenía el peronismo. La Rioja, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, los ganaba el peronismo y tenía los 2 senadores y la oposición no tenía representación en el Senado. Otros dicen que más que defender las provincias es una carga presupuestaria que tiene que pagar el contribuyente, es decir, le está pagando a un sueldo más a todo el equipo, al senador y a todo el equipo de asesores del senador. Esa es una parte de la discusión. ¿Está claro? El fundamento del doctor Alfonsín era robustecer el federalismo. ¿Qué otras instituciones creó la reforma? La jefatura de gabinete, que es un ministro del presidente, que es designado y removido por el presidente, y también puede ser removido por el Congreso con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara a través de una moción de censura. Es decir, la jefatura de gabinete es un ministro coordinador de los otros ministros, y es algo así en términos fácticos o en términos vulgares, con una expresión muy poco académica, un hombre, digamos, de confianza del presidente de la República. Por ejemplo, Ana María Basotti es la presidenta de la República y me designa a mí como jefe de gabinete de ministros. ¿Está claro? Ana María me nombra y me puede echar. Y también me puede echar el Congreso. Hay un artículo de la Constitución que dice que también el Congreso, por una ley, con mayoría absoluta, o sea, mitad más uno de ambas cámaras, pueden destituir al jefe de gabinete, que fue durante el gobierno de Alberto Fernández, en una primera etapa, el nieto de Cafiero. Decimos el nieto de Cafiero, porque el mérito que tiene, y esto me hago cargo de lo que digo, es ser el nieto de Cafiero. ¿Se entiende? Y ahora no funcionó bien, porque hay funcionarios que no funcionan, dijo Cristina Fernández, me parece que tiene razón, y lo premiaron con la Cancillería de la República Argentina. Y hoy el jefe de gabinete es un gobernador de una provincia donde el peronismo no pierde o no suele perder, ¿no?, que es un empresario tucumano que pidió licencia, que se llama ¿cómo? Juan Mansur. Mansur, el dueño de las aceitunas Nusete, ¿cierto? Para entrar en
en cholulismo, digamos, cuestiones no académicas. ¿Está bien? Que es un hombre de la confianza también de los gobernadores. O sea, es un hombre que está ahí porque los gobernadores están ahí y porque la principal aliada del presidente le dio el visto bueno, que es Cristina Fernández. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Tiene funciones, aparte de coordinar las reuniones, ¿cierto? De participar en los decretos de necesidad de urgencia, etcétera, etcétera. El jefe de gabinete. Esa también fue una exigencia del doctor Alfonsín. Como también en el Poder Judicial se crea una institución que se llama, que yo les puse en el chat como, a ver. El Consejo de la Magistratura. Muy bien. ¿Cuál es el órgano de justicia más alto de la Argentina? Es decir, la instancia judicial más elevada. ¿Cómo se llama? A nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia. Muy bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero los ministros de la Corte los nombra el presidente con acuerdo del Senado de la Nación. Para la elección de los magistrados inferiores, es decir, los jueces de primera instancia y los del Tribunal de Alzada, o llamada comúnmente Cámara de Apelaciones, la designación pasa, y la eventual destitución también, por la llamada Consejo de la Magistratura, que va a haber una ley que la va a reglamentar, donde va a haber presencia política y va a haber presencia técnica de los colegios profesionales y del mundo académico. Pero siempre en la ley que reglamenta hay más presencia política que técnica. Por eso dicen algunos que, si bien no hay tanta politización en la designación de los miembros del Poder Judicial inferiores a los ministros de la Corte, sigue habiendo todavía, valga la vulgaridad y la expresión no muy científica, todavía un empujón político. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, pero es saludable que haya un consejo de estas características para evitar la politización de la designación de los miembros del Poder Judicial. ¿Qué más le puse en el chat? Porque el tema de los pueblos originarios, el tema de las regiones económicas, bueno, eso no lo puse, pero bueno, lo dije 4 veces. ¿Qué otras cosas puse ahí en el chat? 2 instituciones que se crearon. El artículo 85 crea un órgano que es un apéndice del Poder Legislativo, pero con autonomía funcional. Y otro órgano también del poder, extrapoder del Poder Legislativo, con autonomía funcional, no le pueden dar órdenes, pero que tienen funciones distintas. Uno es el Auditor General de la Nación y otro es el Defensor del Pueblo de la Nación, también llamado comúnmente el Defensor del Pueblo, Ombudsman. ¿Lo sintieron nombrar? ¿Cierto? Uno se dedica al artículo 85 que habla del auditor, se dedica justamente al control de las cuentas públicas y de los entes centralizados y descentralizados del Estado. Y no recibe órdenes, tiene autonomía funcional, depende del Congreso, lo tiene que votar el Congreso, y le corresponde a quién el auditor, al oficialismo o a la oposición, dice la Constitución en el artículo 85. El auditor, el que controla las cuentas públicas, a la oposición. Es decir, Juntos por el Cambio, que es una coalición, porque está la coalición cívica de Carrió, está el radicalismo, con Gerardo Morales, con un muchacho acá de la facultad nuestra, que es el presidente del comité provincia, Maximiliano Abad, ¿no? Tiene 3 gobernadores, etc. Y también el PRO, que también en el PRO hay miradas distintas, ¿no? Miradas más duras, miradas más institucionales, que yo la reta Macri, por ejemplo, que parece que son lo mismo, y por ahí no lo son, qué sé yo, Burri y Pichetto por un lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es una coalición, se tienen que poner de acuerdo, pero les corresponde a la oposición, el auditor. Ha habido debates, porque cada uno habrá querido poner su candidato. Finalmente, ¿quién es el auditor general de la Nación? ¿Quién es el auditor general de la Nación? Le corresponde a la oposición. Jesús Rodríguez, ¿puede ser? No, Jesús Rodríguez fue un diputado radical muy importante del distrito porteño. Hubo una intentona que fuera Jesús Rodríguez, sí, tenés razón. Muy bien, ¿eh? Obviamente lo impulsó ¿qué partido? Dentro de Juntos por el Cambio.
Porque es economista Jesús Rodríguez. ¿Quién lo impulsó? Mm, Y si fue diputado radical, ¿qué te parece? ¿Qué partido lo impulsó? ¿El PRO? ¿La coalición cívica? ¿El peronismo republicano? ¿Quién lo impulsó? La UCR. Exacto, pero finalmente ¿quedó él como auditor o fue otro es el auditor? Es verdad, hubo una intentona radical de imponer, y con legitimidad, ¿no? Tratar de imponer un candidato propio. Finalmente, ¿quién se impuso? Macri acá? ¿Y quién quedó como auditor? El que fue compañero de fórmula de Macri, perdidosa con Alberto Cristina. ¿Quién es? Pichetto puede ser. Exacto, Pichetto. ¿Está bien? Y cuando el peronismo estaba en la oposición y Macri era el presidente, hubo también mucha turbulencia, porque lo nombraron a Echegaray, ¿se acuerdan? El polémico funcionario de la AFI como auditor, ¿o no? ¿Sí? Bien. Y el defensor del pueblo también es un órgano extrapoder, es un apéndice legislativo, o sea, está dentro del poder legislativo, tiene autonomía funcional, no le pueden dar indicaciones, dura 5 años, puede ser reelecto una vez más por 5 años más, se elige también por una mayoría simple, perdón, por una mayoría distinta, por una ley de 2/3 partes, acá el defensor del pueblo, a diferencia del auditor que es con mayoría absoluta, pero no quiero entrar en tecnicismos constitucionales porque para eso van a tener una materia. A diferencia del control de las cuentas públicas, el auditor lo que va a tener, ¿cierto?, es, va a velar o va a tutelar sobre los derechos constitucionales de las personas, sobre los derechos humanos de las personas. Para eso se crea la institución del Ombudsman, es decir, del defensor del pueblo. También la provincia de Buenos Aires tiene un defensor, ¿no? Y acá en el municipio de General Pueyrredón tenemos 3. Uno por el vecinalismo, uno por los colegios profesionales y otro por las ONG. O sea, no los vota el pueblo, los votan las corporaciones. Eso se tendría que modificar por una ordenanza municipal. Bien. Se me está terminando la batería y no tengo el cargador, igual nos pasamos. Aprovecho para agradecerles y que le haya sido de utilidad lo que hablaron conmigo, con el doctor Leonardo Palacios, con la ayudante alumna Abril Recio Lumskis. Espero haberles sido de utilidad, espero que les haya servido, ¿no? Y que ahora, bueno, como decía Napoleón, desearles suerte, ¿no? Que sorteen el obstáculo del segundo parcial, que promocionen la asignatura si yo puedo cargar al Ciudad Guaraní. De todas maneras puede pasar algún imprevisto, ¿cierto? O una ausencia o un desliz en la evaluación, y tenemos la instancia de recuperación el 1 de julio, que cae viernes en las fechas de las clases plenarias. Les agradezco inmensamente. ¿Tienen algo que decir? Podemos hablarlo antes que se corte la carga acá. Algo para decir. Hemos visto la reforma del 94. Lo que hemos podido, la cláusula cerrojo, en fin. El artículo 30, la reforma puede ser parcial o total, el sistema rígido, qué cuestiones se reformaron. Han quedado cosas en el tintero, pero nosotros somos historia constitucional. Tenemos que hablar de temas jurídicos. Y después van a tener una materia que es la contigua, que es la asignatura de teoría constitucional, que ustedes van a poder optar, creo que hay 2 cátedras y distintos horarios, hay una oferta muy variada, pero nos gustaría a nosotros que vayan con elementos y que no vayan desnudos o desprovistos de elementos para la cursada que es sobreviniente, digamos, a esta asignatura. Bueno, Ana, Santiago, Agustín, Jonathan, Sebastián, Tommy, Nahuel, Federico, Melina, Rubén, Juan y Juliana, les agradezco que hayan participado. Veo que hay algunos alumnos que conozco que no han venido hoy, seguramente por problemas de conectividad u otros problemas, así que bueno, espero haberles sido, como le dije a priori, de utilidad, y bueno, en nombre mío, como responsable de esta cátedra, y en nombre de los colegas que formamos parte de la Historia Constitucional de Derecho Argentina, cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, les deseo toda la suerte del mundo para el día
el jueves próximo, en el caso de ustedes, a las 11:30. Que tengan una bonita jornada. Chao, profe. Igualmente, Hasta profe, luego, gracias. Gracias, profe, nos vemos.